¿Qué tal, jóvenes, muchachas? Muy buenos días. El día de hoy daremos inicio al contenido académico de nuestra asignatura de Matemáticas 4. El estudio de las matemáticas pues es muy diverso. Nosotros hasta este punto ya cursamos Matemáticas 1, que fue aritmética y álgebra, Matemáticas 2, geometría y trigonometría, y Matemáticas 3, que fue geometría analítica, que vamos relacionado con el siguiente semestre que estamos cursando, el cual llevamos Matemáticas 4, en el cual vamos a ver los primeros temas que dan apertura al estudio del cálculo diferencial y del cálculo integral. En nuestra escuela no tenemos el bachillerato físico-matemático, por lo cual no tenemos las asignaturas de cálculo diferencial ni de cálculo integral. Sin embargo, bueno, esto es importante que lo veamos, las funciones, debido, bueno, a que les va a abrir un panorama para pues muchísimas cosas que ustedes van a hacer en sus siguientes niveles académicos. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a comenzar por definir entonces qué es una relación y qué es una función. Y estamos hablando de una relación y funciones matemáticas. Esta información la podemos encontrar con nuestra referencia bibliográfica que vamos a utilizar, pues es el libro de Matemáticas Simplificadas de la Comisión Nacional de Ciencias Matemáticas, sobre todo el capítulo que corresponde a cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces ahí vamos a encontrar la mayoría de la información en la cual vamos a basar nuestro curso de Matemáticas 4. Entonces, de acuerdo a nuestros autores de CONAMAT, una relación nos dicen que es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Vamos a escribirlo aquí. Nos dicen entonces que es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Eso es una relación matemática. Y estamos hablando aquí, o están incluyendo palabras muy importantes. Regla, correspondencia, elementos y conjuntos. Son las palabras que utilizan. Las demás pues son preposiciones que se utilizan para conectar palabras con otras y con ello pues darle un sentido a lo que nosotros queremos expresar, ¿verdad? Que eso ya lo vieron en sus temas de talleres de lectura y redacción. Entonces, regla, ¿qué es una regla? ¿O qué entienden por una regla? Pues regla es algo que seguimos, ¿no? Que es una instrucción que nos dicen y que tenemos que seguir. Eso es una regla a grandes rasgos. Correspondencia, ¿qué significa? Co es de junto. Responder, pues que algo va a estar junto. Es va a responder algo o va a haber una respuesta, también pudiera ser de red, una respuesta, pero una respuesta tiene que ser en base a algo que sucede, ¿no? Por eso es co. Co significa juntos. Y para que estén juntos, pues debe de haber dos cosas, mínimo. Dos cosas. Yo solo no puedo estar junto de algo. No puedo usar esa conexión principal de co. Entonces, correspondencia, vamos a utilizar más de dos cosas. Y va a haber una respuesta de una, va a haber una acción y una reacción.
Elementos, ¿qué son elementos? Pues elementos son aquellas cosas que van a constituir a un conjunto. Un conjunto, entonces, por definición también lo podemos relacionar directamente. Un conjunto, pues son varias cosas que tienen características, varios elementos, varias cosas o elementos que tienen características en común, como por ejemplo, de manera muy burda, un conjunto norteño. ¿Cuál es la característica? Pues que todos tocan música norteña, ¿no? En un conjunto norteño no puede alguien tocar norteño, alguien salsa, alguien bachata, alguien reggaetón. ¿Por qué? Porque no se va a escuchar bien. Todos deben de ir en sintonía y tocar el mismo tipo de canción, si no va a pasar como lo del capítulo del Chavo, que cada quien tocaba su melodía de o una canción diferente y pues se oía un desastre en esas notas musicales que estaban tratando de interpretar. Entonces, conjunto, pues son varios elementos que van a tener características en común. Entonces, aquí está la definición, según Conama, de una relación. Perdón. Voy a representar gráficamente lo que acabamos de tratar de explicar. Vamos a tener entonces dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A vamos a encontrar, le vamos a llamar el conjunto de números. 1, 2, 3, 4. Y el conjunto B le voy a llamar el conjunto de letras. A, B, C y D. 4 letras y 4 números. Entonces tengo dos conjuntos. Ya hablé de dos conjuntos. Y cada conjunto va a tener elementos, ¿no? Tiene elementos. Este conjunto es el conjunto A. Siempre debe llevar un nombre. Le debemos de poner un nombre al conjunto de A. ¿Y qué elementos tiene? Pertenecen a este conjunto. Pues es el conjunto de números, ¿no? 1, 2, 3. ¿Cuál es la característica de los elementos? Pues que son números. Todos son iguales. No puse números con letras, con figuras. Todos deben de tener la misma característica para que puedan ser un conjunto. Y tengo por otro lado el conjunto B. Tiene su nombre, le puse B. ¿Y cuál es la característica? Que son letras. Los elementos todos son letras. Tampoco hay números, ni hay figuras, ni hay dibujos. No, todos tienen la misma característica. La característica que es, pues que son letras y mayúsculas también, vean. No hay minúsculas, ni siquiera hay minúsculas. Son letras mayúsculas del alfabeto que nosotros manejamos. Bueno, aquí está entonces dos conjuntos de elementos, pero esto en sí no es una relación. ¿Cuándo se va a construir una relación? Dice que es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Se tienen que relacionar. ¿Y cómo los vamos a relacionar? Con flechitas. Yo los voy a relacionar de esta forma. Ok, ahí está, están relacionados. El 1 está relacionado con la A y está relacionado con la C. El 2 está relacionado con la D, el 3 está relacionado con la C y el 4 está relacionado con la B. Y esto es una relación, una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Una regla de correspondencia, a cada uno le corresponde a otro, una regla de correspondencia entre elementos y hay dos conjuntos. Eso es una relación. Ok, ahora vamos a definir lo que es una función matemática. Y para esto voy a iniciar
al revés, del esquema hacia la definición, porque siempre me ha parecido que se comprende un poquito mejor. Vamos a poner los mismos conjuntos, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto de números, 1, 2, 3, 4, y el conjunto de letras, que son A, B, C y D. Y ahora vamos a hacer una relación diferente. ¿Por qué digo que diferente? Los vamos a unir de manera diferente. Voy a unir, a ver, ¿qué se me ocurre? Este con este. Bueno, lo vamos a tratar de hacer de manera casi igual. Ok, ahí está ya. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia que notamos entre una relación y una función? Esto es una función matemática y esto es una relación. Esto no es una función. Esto es una función que no puede ser una relación, perdón, es una relación que no es una función, y esto es una función que no es una relación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en la definición, que es la siguiente que vamos a anotar. La función la podemos definir como lo siguiente. Es una relación, la función es una relación donde a los elementos del primer conjunto les corresponde, hasta lo voy a poner con mayúscula, les corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Repito, una relación va a ser, una función va a ser entonces una relación donde a los elementos del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Y ahí está la clave. Necesitamos aprendernos esto. Uno y solo un elemento del primer conjunto. A los elementos del primer conjunto le corresponde uno y solo uno del segundo conjunto. Es decir, ningún elemento
del primer conjunto puede tener más de dos resultados. Esto lo vamos a relacionar más adelante con resultados, con datos. Vean, todos los números tienen ¿cuántas flechitas? Una más, si se dan cuenta. ¿Con cuál se relaciona? Con este. No se relaciona con ninguno más. El 2 también con el A. Aunque se repite el resultado, pero los números del primer conjunto tienen solo un número o una letra del segundo. Repito, el 1 tiene una A, el 2 tiene la misma A, el 3 tiene la C y el 4 tiene la B y nos sobra una letra que es la D. Sin embargo, en la relación no sucede, puede no suceder esto. ¿Por qué? Vean aquí. El 1, ¿con cuántos está relacionado? Con 2, con la A y con la C. Y todos los demás están relacionados con solo uno, el 2 con el D, el 3 con el C y el 4 con el B. Entonces, cuando sucede esto, que vemos aquí, esto no es considerado una función. En la función, repito, a los elementos del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Si no cumple esta regla, por lo tanto, esta no es una función. Esto simplemente es una relación. Y esto sí es una función. Ahora, todas las funciones son relaciones. Pero no todas las relaciones son funciones. Si es así, ¿verdad? Todas las funciones son relaciones. Esto es una relación. Se relacionan, hay una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Hay una regla de correspondencia, a cada uno le corresponden cosas y están relacionados los dos conjuntos, ¿verdad? Entonces, todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones, porque para que sea una función debe de cumplir esta reglita. Uno y solo uno. Uno y solo uno. ¿Qué? Elementos del primer conjunto con el segundo conjunto. Y esto entonces son las definiciones o las cosas más importantes que debemos de conocer de una relación y de una función. En lo que se va a basar nuestro curso de Matemáticas 4, por lo tanto, es en las funciones, en esta parte. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo, pero va a haber una gran cantidad de cosas importantes que van a pasar con todo aquello que son funciones. Espero haya quedado claro la definición de lo que es una función y una relación matemática.